la parte 3 en esta mañana de el fruto del Espíritu. Tenemos las hojas ahí, si pueden ayudarme, ahí en inglés y en español. El fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25. Y pensaba yo esto, estamos usando el mismo texto todos los domingos. Y dije yo, bueno, si vienen los 4 domingos, a lo mejor después de los 4 domingos, este texto ya va a sonar en su mente, ¿no? Se les va a quedar grabado ahí. Gálatas 5, 22 al 25. Y vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, la paciencia, benignidad y bondad. Este texto y este sermón tiene que ser, y vamos a ver, reflejando a Dios en nuestras relaciones. Gálatas 5, 22 al 25. Leemos la palabra de Dios. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también vivamos también según el Espíritu. Hay otro texto que ha sido nuestro texto base de esto, y es Juan 15, versículos 4 y 5. Lo tienen ahí. Y escogí ahora la Nueva Traducción Viviente para leerlo. Este texto dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y si ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Vengamos en oración. Padre, te agradecemos a ti, oh Dios, la bendición que tenemos de leer tu palabra, y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en la exposición de ella. Te agradecemos, oh Dios, por los padres que nos diste. Te agradecemos a ti, oh Dios, el carácter de ellos, su educación, su amor durante el tiempo que tuvieron con nosotros. Y Padre, te agradecemos especialmente a ti por ser un Padre amoroso que nos instruye cada día. Y esperamos en esta oportunidad que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, para que podamos comprender estas cosas que vamos a hablar en esta mañana. Te agradecemos, oh Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a ir a la introducción. El Espíritu obra en el carácter de cada creyente. Y pensaba mucho en esto, que quieras o no, los hijos, cuando hablo de los hijos de sangre, heredan muchas cosas. Podemos decir para bien o para mal, ¿no? Algunas cosas son buenas, otras cosas no son muy buenas, las que heredamos, por ejemplo, de nuestros padres. O sea, viene con nosotros, ¿sí o no? Las traemos, no podemos evitar. Hay hijos o hijas, por ejemplo, que caminan igual que su mamá o su papá. No sé si has dado cuenta de eso. Hay cosas que permanecen ahí, que no se pueden evitar y que vienen, ¿no?, con el paquete. Cuando pensaba yo en esto, como hijos de Dios, y de esto se trata el tema, ¿no?, conformando o reflejando a Dios en nuestras relaciones. Yo decía, pero ¿qué meta más alta nos hemos puesto que reflejar a Dios? O sea, manifestar a Dios en nuestras vidas. Pero pensemos por un momento. Los hijos naturales, ya expliqué, traen eso, ¿sí o no? Y nosotros como hijos de Dios también, a través de su Espíritu Santo, es el que nos habilita, nos da el poder para poder reflejar los atributos de Dios mismo. No es que, yo voy a explicar esto, no es que, fíjense bien, no es que diga yo, o que quiera decir
que somos como Dios en el sentido divino. No, jamás. O sea, no predicamos eso. No hablamos de eso. Hablamos de imitar las características, lo que Dios mismo es. Por eso Pablo decía, si no pueden imitar a Cristo, ¿qué decía él? Imítenme a mí. Si Cristo está lejos de su visión, de su vista, pueden mirarme entonces a mí y hacer como yo hago. Esto era, cuando yo pienso en esas palabras, yo digo, el carácter de Pablo, su vida, él tenía esa capacidad de decir eso, ¿no? Nosotros a veces como padres decimos, hagan lo que yo te digo, pero no hagas como yo hago. Eso está cuestionable, ¿no? Porque si yo quiero que mis hijos hagan como les digo, pero mi ejemplo no está ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Generalmente van a simplemente imitar aquellos ejemplos que ellos miran todos los días. Porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Así que vamos a animarnos a vivir una vida transformada a través del Espíritu Santo. En Gálatas 5, el apóstol, y explicamos esto, ¿no? Al principio, el apóstol va a hablar en Gálatas 5 de esa vida que tenemos y esa lucha que tenemos en la vida acerca, y que muchos escritores han escrito libros, es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Esa es la lucha que está en nosotros. Entonces nos vamos a enfocar en estas tres virtudes del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, la benignidad y la bondad. Ahora, en este tema nosotros vamos a ver, ahí están, vamos a tener algunos recursos. Vamos al siguiente. La Biblia, por supuesto, ¿no? No quiero, y tengo que tener mucho cuidado, confundir cuando hablamos de estas virtudes, hablar de filosofía o de pensamientos humanos. Quiero usar la Biblia. Y lo que muchos quizás no han escuchado, el Catecismo de Heidelberg o la Confesión belga, que son escritos de los padres, vamos a decir, de los creyentes padres de la Reforma, ¿no? Ellos son los que escribieron estos tesoros bíblicos para nosotros. Así que vamos a usar eso. Yo he pensado mucho y decía, ¿cómo puedo usar estos dos escritos y animarlos a ustedes para que puedan tener un poco de más curiosidad y en conocer más sobre el catecismo y la confesión belga, ¿no? Así que vamos a ir al primer punto y vamos a entrar de lleno en la primera virtud que vamos a ver esta mañana acerca del Espíritu Santo, y esta es la paciencia. Y vamos a reflejar la generosidad, el amor de Dios. Pablo menciona que la paciencia es esa de las virtudes que viene de parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, el término que Pablo utiliza, la palabra que él utiliza en el idioma original, no se la voy a dar porque es muy complicada esa palabra, no se las he traído, pero yo la tengo acá, pero no la quise compartir porque es bastante difícil de escribir y mencionar. Pero la palabra significa soportar con perseverancia las ofensas o el sufrimiento sin dar lugar al enojo impulsivo, ¿no? Ahí está el significado, gracias. Entonces es soportar con perseverancia las ofensas, el sufrimiento, el enojo impulsivo. Una de las características, con mucha vergüenza tengo que decirlo, en mi escuela cuando yo no conocía al Señor, una vez recuerdo que la maestra llamó a mi madre y yo no sabía ni de qué estaba hablando la maestra. Y dijo, lo que pasa es que su hijo es muy impulsivo. Yo no comprendía, dije yo, a lo mejor es algo bueno que la maestra está diciendo de mí. Hasta que llegué a la casa me di cuenta que no era nada bueno, ¿no? Porque no me dieron una recompensa. Era muy impulsivo. ¿Qué significa? Una persona impulsiva, Melanie de hecho tiene un niño que
se puede decir que está en la escuela, ¿no? En ese cuadro ahí. Y yo cuando escucho de Melanie sus historias que trae de la escuela, digo yo, ese soy yo, cuando estaba pequeño, lastimablemente, ¿no? Impulsivo, ¿qué es? Te empujan y no te quedas tranquilo. Te empujan y tú vas y revientas la piñata completamente, ¿no? Eso es impulsivo. ¿Ok? Y Pablo dice que la paciencia no es eso. No es detenerse, pensar, calmado, ¿no? Y cuesta mucho. Yo tengo que decirlo, ¿no? Ahora veamos esto. Vamos a ver el punto número 1. La paciencia es un atributo divino. Por eso, fíjate, estamos hablando de decir, imitar a Dios en esto, ¿no? Éxodo 34:6, cuando Dios se revela a Moisés, ¿qué dice? Que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Lo vimos en Éxodo. Dios pudo haberlos eliminado así, ¿no? De hecho, le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Voy a eliminarlos a todos y de ti voy a hacer un pueblo nuevo. Le dijo Moisés, no, Señor. Dios demuestra que Él es tardo, dice, para la ira. Y esa es la paciencia, ser tardo para la ira, ¿no? 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es, ¿cómo? Paciente, ¿no? Nuevamente, la paciencia de Dios es bien grande, con todos nosotros. Número 2, ¿por qué debemos ser pacientes nosotros? Aquí les traigo ya el catecismo, ¿no? La pregunta 105 dice, ¿qué ordena Dios en el 6º mandamiento? El catecismo enseña sobre la ley, los 10 mandamientos, es interesante esto. Pero lo enseña desde un punto de vista que debemos de observar la ley para no como un cumplimiento legalista, sino como una forma de vida. ¿Qué ordena Dios en el 6º mandamiento? Dice, no matarás. Y la respuesta a esta pregunta 105, ¿qué ordena Dios en el 6º mandamiento? ¿Qué dice? Que yo no injurie. O sea, aquí el catecismo va más allá de matar, ¿no? Injurie, odie, insulte o mate a mi prójimo, ya sea en pensamiento. Ahí está, ¿no? Y por eso dije, va más allá. Palabra o actitud, y mucho menos por mis acciones, ya sea por mí mismo o por alguien más, o sea, que pague a alguien para que mate a alguien, ¿no? Sino que renuncie a todo deseo de venganza. Y cuando yo encontré esta segunda parte, ¿no? Dije yo, wow, ¿qué es lo que dice acá? Además que no me haga daño a mí mismo, el suicidio, ¿no? Ni que obstinadamente me exponga al peligro, o sea, que no me crea un Superman, ¿no? Que no me pasa nada. Por eso también para impedir el asesinato, el gobierno estaba armado con la espada. Esta respuesta toca muchos puntos, ¿no? De aquí podríamos predicar un sermón completo, ¿no? Pero no lo vamos a hacer. Pero lo que dice ahí del 6º mandamiento, la respuesta que saca, ¿no? No matarás. Ahora vamos a la pregunta 107, porque esa es muy interesante también. Dice, pero todo lo que se nos ordena entonces es que no matemos a nuestro prójimo, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, ¿no? No matarás. ¿Es todo lo que se ordena? Y la respuesta es no. Aquí vamos a demostrar, fíjate bien, aquí vamos a demostrar nuestra paciencia. Porque al condenar la envidia, el odio y la ira, Dios nos ordena que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que mostremos ¿qué? Paciencia, paz, mansedumbre, misericordia y amabilidad hacia el prójimo. Y prevenirle cualquier daño como sea posible. También que hagamos bien incluso a nuestros enemigos. Hermanos, ¿cómo necesitamos escuchar estas palabras, no? Hoy en día. ¿Cómo necesitamos? Donde hay tanto odio,
donde hay tanta rebelión, Dios dice que hagamos bien incluso a nuestros enemigos. Yo pensaba esto porque vivimos en un mundo completamente quebrantado por el odio, por el pecado. Siempre pensé en mi juventud, siempre pensé que los cambios de gobierno, especialmente en las grandes naciones, iban a traer periodos y tiempos de paz. Pero qué equivocado estaba, ¿no? Porque vivimos ahora mismo el conflicto en el Medio Oriente, Israel con Irán matándose los unos a los otros. Y hay grupos que celebran la muerte de unos como de otros. Yo decía, ¿de veras? ¿Vamos a celebrar la muerte de unos como de otros? Cuando la Biblia dice de dónde salen los conflictos y las guerras, poniéndolo en palabras sencillas, salen de tu corazón podrido. De ahí sale todo eso. Pensé también en lo que vive nuestra nación, del odio en que vive y está sumergida nuestra nación. ¿Y saben qué? No importa quién gobierne. Se nos ha olvidado que vivimos 12 años en los 80 y 90 de gobierno republicano, 8 de gobierno demócrata con Bill Clinton, otros 8 de gobierno republicano con George Bush, hijo, 8 años de tiempo demócrata, 4 de tiempo republicano, otros 4 de tiempo demócrata. ¿Y saben qué? La nación se ve como que es un roller coaster, ¿no? Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Jamás se me ha ocurrido a mí, durante el tiempo de ninguno de esos gobiernos, llamar a la insurrección o a la violencia. Jamás como pastor. Es cierto que no nos pueden gustar muchas de sus acciones, cualquiera que haya sido el gobierno. Pero cuando la pregunta 105 dice el gobierno está armado con espada, y después la respuesta 107 dice y debemos de amar a nuestros enemigos. Si usted se identifica como uno de esos partidos, y bueno, aquí solo tenemos 2, gracias a Dios, que no tenemos 10 o 5 partidos, ¿no? Si no, imagínense cómo estuviéramos. Era el partido verde, el partido blanco, el partido azul, el partido rojo, el morado, el multicolores, ¿no? ¿Cómo estaríamos de divididos? Si usted se identifica como uno de esos partidos, la pregunta es, ¿celebra el odio o procura la paz? Eso es lo que debemos preguntarnos. Y digo, ¿hay injusticia siempre? Claro que sí hay injusticias. No estoy hablando que no hay injusticia. Pero como creyentes debemos siempre responder en amor. Y si vemos al otro partido como nuestro enemigo, ¿qué debemos de hacer? Aquí es donde viene la práctica. ¿Sí o no? Aquí es donde viene la práctica. Debemos de mirarlos con amor. ¿Es difícil, sí o no? ¿O es fácil? Yo podría preguntarle a algunos de ustedes acá. ¿Ama a aquellos que han traído mal a su familia? No quiero mencionar nombres, pero a veces hemos sido víctimas de gobiernos injustos. ¿Celebramos la muerte? Debemos de ser pacientes con aquellos que no estamos de acuerdo. Número 3, la paciencia es un producto de las pruebas. Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, ¿qué dice? Wow.
Yo veía esto y decía, ¿qué ilustración puedo ocupar para esto? ¿Saben qué? Yo nunca fui militar, pero yo pensé en los militares, los que van al Army, el Navy, lo que sea. Van a un campo de entrenamiento, ¿sí o no? Y los hacen pasar por, híjole, tanto. O sea, sudan, hacen ejercicios, corren. Algunos de ellos, los del grupo élite, ¿saben ustedes que sufren torturas por sus mismos compañeros para prepararlos? Para prepararlos. Entonces, ¿cómo te puedes preparar para la batalla? Imagínate que te enlistas para ir al Army, pero no te gusta hacer ejercicio ni te gusta levantarte temprano. Entonces, las pruebas, dice acá, van a producir paciencia. De eso se trata el entrenamiento, ¿te das cuenta? De eso se trata. El soldado recibe entrenamiento porque va a tener que aguantar hambre, va a tener que estar en situaciones muy difíciles, a lo mejor, pero tiene que estar preparado para eso. ¿Cómo Dios nos trae a nosotros entonces paciencia? A través de las pruebas. La vida no es fácil y si siempre, fíjense, como padres, y hablando de los padres, hoy es el Día de los Padres, ¿no? Como padres, a veces amamos tanto a nuestros hijos que queremos resolver todos sus problemas, ¿sí o no? ¿Saben qué? Eso no nos convierte en mejores padres. Es peligroso. Es peligroso. Porque siempre queremos evitar el sufrimiento de los hijos. Y aquí, veamos el carácter de Dios. Aquí Dios nos deja sufrir. ¿Para qué? Para que desarrollemos la paciencia. Y es duro, ¿no? ¿Sí o no? Es difícil. Pero aprendamos de Dios. 2. La benignidad. Kindness. El carácter afable del Evangelio. Esta virtud es quizás la que menos conocemos. Y la palabra misma, benignidad, se vuelve un poco difícil de pronunciar para muchos de nosotros. Pero esta nos habla acerca de la dulzura, del carácter, la disposición tierna y compasiva hacia los demás. Ahora, la amabilidad, piense esto, no es debilidad. Porque a veces pensamos que ser amables es mostrar que somos débiles. Y no. Ser compasivos, amables. Mira el carácter de Dios nuevamente, y por eso siempre estoy trayendo un texto antes. Veamos, aprendamos de Dios. Romanos 2:4. Dice, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad de Dios, la tolerancia, la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pablo muestra aquí, en este texto, que esta bondad de Dios es con el deseo de que el hombre venga a Él. A veces malinterpretamos la paciencia de Dios, ¿no? La bondad de Dios. Y pensamos que Dios nunca va a actuar. Pero dice aquí, ese tiempo extra que Dios nos ha dado es para llevarnos al arrepentimiento. Mira lo que dice la Confesión belga en el artículo 24. Dice, nosotros creemos que esta verdadera fe, es decir, la fe en Dios, producida en el hombre, es por el oír la palabra de Dios y la operación del Espíritu Santo. Lo santifica, lo hace nuevo hombre, haciendo que viva una vida nueva y lo libera de la esclavitud del pecado. Por tanto, está muy lejos de ser cierto que esta fe justificante haga a los hombres negligentes en vivir una vida piadosa y santa, sino que al contrario, sin ella nunca harían nada por amor a Dios, sino solamente por amor propio
o por temor a la condenación. Aquí dice, la confesión dice, ¿sabes qué? Esta verdadera fe va a traer acción buenas obras. Dice, por lo tanto es imposible que esta santa fe pueda quedar sin frutos en el hombre, porque no hablamos de una fe vacía, sino de una fe tal en las Escrituras que se llama una fe que obra por el amor, de acuerdo a Gálatas 5:6, la cual mueve al hombre a practicar las obras que Dios ha mandado en su palabra. Ser benignos significa ser compasivos, mis hermanos. Es mostrar el evangelio en acción, no solamente con palabras. Y esto nos hace falta a nosotros. Yo pensaba mucho en esto, me hace falta mucho eso. Ser kind. Porque a veces como padres y hombres queremos ser fuertes, ¿no? Pero necesitamos también amabilidad, ser benignos con nuestros hijos. Número 3, la bondad. Esta es la acción moral que refleja el corazón de Dios. El tercer aspecto de esta mañana es una virtud activa, es decir, que acciona, busca el bien moral y espiritual del otro. La bondad es la expresión concreta de la benignidad en obras. Vemos el carácter de Dios nuevamente acá. En el Salmo 119, 68 dice, bueno eres tú y bienhechor. Yo pensaba mucho en esta palabra, déjalo ahí ahorita. Bueno eres tú y bienhechor. Esta es la versión 1960. Sí, pero ¿qué es cuando dice que Dios caracteriza a Dios como God is good and doing good to me? Veamos lo siguiente. Ahí está. Tú eres bueno y ¿qué dice? Me tratas bien. Recuerdo en una época que estaba estudiando acerca de los tipos de padres que hay. No, y este no es un sermón acerca del Día del Padre, pero mira qué bueno cae esto, de los tipos de padre. Y entre ellos había muchos, ¿no? Estaba el que era permisivo, algo recuerdo, permisivo es decir, aquel que ama, pero no hay disciplina. Y estaba aquel que era un autoritario, padre autoritario, que era aquel que era disciplina, pero no había amor, pura disciplina, ¿no? ¿Y qué daño causan los dos extremos? El asunto son los extremos. Recuerdo hace años, un hermano me contaba que su padre era un tipo de padre así, autoritario. Disciplina. Dice que una vez llegó noche a su casa, ya estaba él adulto, casi mayor de edad. Llegó noche a su casa, muy noche, como la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y su padre lo estaba esperando. Y dice, no le dijo nada, pero le dijo buenas noches papá y se fue y se acostó. El papá esperó que se durmiera y fue a despertarlo cuando ya estaba dormido. Lo despierta y le dice, tiempo de tomar una ducha. Fría, por supuesto. Toma la ducha, puede irse a acostar. Esperó que se durmiera. E hizo lo mismo. Dice que pasó haciendo eso hasta las 5 de la mañana. Autoritario. Y él, un hombre ya adulto, recordaba esa disciplina del padre, que le hizo mucho daño. También puedo contarles de padres que han permitido todo en sus hijos y su vida es un desastre cuando llegan a adultos. Entonces, ¿cuál es la clave acá? La bondad de Dios nos muestra que Dios nos disciplina. Sí, claro que sí. ¿Se acuerdan la paciencia de Dios? ¿Qué es la paciencia de Dios? Dejarnos sufrir un poco para que desarrollemos la paciencia. No nos salva inmediatamente. ¿Te das cuenta? ¿Qué dijo Pedro? Señor, sálvame. ¿Por qué? Me ahogo, pero ya estaba hundiendo. El Señor lo libró. Tú eres bueno y me tratas bien.
Entonces vimos la disciplina de Dios, vimos cómo desarrolla nuestro carácter y ahora estamos viendo que Dios es bondadoso en sus acciones. Y nos llama a hacer lo mismo, Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidades, hagamos bien ¿a quién? A todos. Mis hermanos, cuando dice ahí a todos, significa ¿a quiénes? A todos. Aún aquellos que no les cae bien a usted, o a lo mejor ellos no le caen bien a usted, como sea el asunto. Pero dice mayormente a quienes más, a los de la familia de la fe. Así que si tenemos oportunidad, hagamos bien a todos. Yo he conocido personas aquí en nuestra iglesia que son muy dadivosas, muy bondadosas. Y no les cuesta despojarse de las cosas que tienen. ¿Ya? No les cuesta. Yo tengo un pequeño testimonio que contarles. Miren, tengo 6 gallinas, 7 gallinas creo yo, y un gallo. Gallo es un gran bandido, muy malo. Y en esta oportunidad que tengo todos esos animales, no he comprado ninguno. Todos los he recibido de gracias, de diferente manera. Piensa eso. Y el otro día me regalaron otros 4, perdón. Y yo llamé a una persona y digo, ¿quieres estos? No tengo espacio. Llévatelos. ¿Se los llevó? El Señor nos enseña a nosotros a ser bondadosos. Goodness. A ser dadivosos. Dice que hagamos el bien. Vamos a ir a la pregunta 91 del Catecismo de Heidelberg. Define las buenas obras como aquellas que nacen de la fe verdadera. Se hacen conforme a la ley de Dios. Y estas obras son para gloria de Dios. Mire, esto es bien importante. Si hacemos un bien, Dios lo sabe. ¿Sí o no? Dios lo sabe. Cuando fuimos a El Salvador, a Guatemala, en algunas oportunidades hemos estado en ocasiones especiales, aniversario de iglesias que están cumpliendo su primer año, segundo año, como sea. Y algunos de los pastores, no todos, vienen y nos dan una placa. De hecho, hay una placa ahí en el lobby. No sé si la ha visto o ha tenido oportunidad de leerla. Hay otras por acá, creo yo, no sé, que están en la biblioteca de la iglesia. Hay unas placas. ¿Y saben qué les dije yo a uno de ellos la última vez? Dije, bueno, ya me quitaste la recompensa que Dios me iba a dar, porque ya me la estás dando aquí enfrente de todos, la placa. Claro, yo agradezco ese gesto, no digo, no critico, agradezco el gesto. Pero en broma le dije, ya me diste la recompensa aquí en este mundo. No, yo no hice nada. Simplemente soy un canal de bendición de lo que Dios da. Lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y dice que sean hechas las obras ¿para quién? ¿Para mi gloria? Para la gloria de Dios. Que sean conocidas por Dios las cosas que hacemos, las cosas buenas. Efesios 2:10. Nosotros somos, dice, hechura suya. Hemos sido creados. Fíjate, nosotros somos hechura suya. ¿Te acuerdas cuando habían sastres en tu vecindario? ¿Quiénes se criaron así con sastre en el vecindario? Yo me crié así. En el vecindario teníamos un sastre, ¿no? La costurera, ¿no? Y te hacía los vestidos a la medida, ¿sí o no? ¿Te suena esa palabra? Somos hechura suya. O sea, Dios nos tomó la medida. Te voy a hacer un vestido especial para ti. Hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Esa es la fe.
La verdadera fe va a traer buenas obras, mis hermanos. Concluimos. El catecismo de Heidelberg y la confesión belga, igual que la Biblia, porque ambos, cuando hablamos del catecismo y la confesión belga, vienen de la Biblia igual, ¿no? Todos sus comentarios son basados en textos bíblicos. Nos enseñan que debemos de vivir no para ganar el favor de Dios. No estoy hablando con esto de ganar el favor de Dios, de decir, hoy sí le voy a caer bien a Dios. Sino que estas cosas las hacemos como expresión de gratitud a Dios. Las buenas obras que sean, cuando hacemos buenas obras, que sea una acción de gracias para Dios. Si haces algo bueno, que sea para decir, he recibido de gracia, ¿qué hago? Doy de gracia. Entonces, examinemos nuestra vida relacional con los demás. ¿Cómo reaccionamos con paciencia cuando somos ofendidos? ¿Reaccionamos con paciencia cuando somos ofendidos? ¿O queremos ir a darle fuego a la casa del vecino o de la persona que nos hace mal? Yo he tenido esos deseos, por eso lo estoy diciendo. No crean que estoy diciéndolo por usted. Así sentimos, ¿no? Sí, es que soy humano igual que ustedes. ¿Cómo nos sentimos cuando somos ofendidos? ¿Paciencia? No. Yo me decía a mí mismo, ¿no? Decía, wow, debo de ejercitar estas virtudes. No, de eso se trata, en eso estamos, ¿no? Aprendiendo. ¿Respondemos con amabilidad cuando somos malentendidos? ¿O nos ofuscamos? Nos enojamos rápido. ¿Se ha dado cuenta cuando, mire qué problema hay, cuando estamos hablando, explicando algo en inglés y la gente no nos entiende? ¿Cómo nos sentimos? Nos enojamos, ¿no? Y aún en español a veces. ¿Ya? Deben de ser amables. ¿Somos bondadosos aún cuando no hay recompensa? ¿O somos bondadosos nada más cuando sé que algo voy a obtener yo de parte de esta persona? ¿Cómo actúa mi bondad? Debemos de dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para que estas virtudes puedan manifestarse y ponerlas en práctica, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre, a ti te agradecemos esta oportunidad que nos das, oh Dios, de poder venir y meditar en estas cosas. Y que estas cosas que aprendemos no solamente queden en nuestra mente y aún quizás para el día de mañana las olvidemos, sino que sea el Espíritu Santo recordando este texto de Gálatas 5, 22 al 25, en estas virtudes que tú nos has dado, pero que tenemos que desempolvarlas y sacarlas a la luz del día para que tu gloria pueda manifestarse, oh Dios. Gracias por tu palabra, gracias por ese catecismo que nos has dejado, gracias por la confesión belga que diste a los hombres para que pudieran educar a tu pueblo también y de esta manera vivir como tus hijos, testificando de tu evangelio, Dios, en todo tiempo. En Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición y recordamos las peticiones de esta mañana a ti, oh Dios, que tuvimos. Oramos por las necesidades de tu pueblo, por aquellas peticiones que pusimos al inicio de este servicio. Padre, la gloria sea para ti. En Cristo Jesús oramos, te agradecemos. Amén y amén.